Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias del corazón y los dramas que a menudo acompañan a nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos entre manos un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula y ha generado un torbellino de especulaciones y conversaciones: el supuesto escándalo de infidelidad que involucra a Halil y Esla. Si han escuchado bien, el título no miente y vamos a desgranar cada detalle de este enredo que tiene a muchos con el alma en vilo. Prepárense para una inmersión profunda en los rumores, las posibles pruebas y las reacciones que han envuelto a esta pareja. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este tema candente, les recuerdo la importancia de darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Pues bien, para aquellos que quizás no estén tan al día, Halil y Esla, para quienes no los conozcan, son dos figuras muy queridas y seguidas en el ámbito del entretenimiento. Él, un actor reconocido por su talento y carisma en innumerables producciones, y ella, una artista multifacética, ya sea cantante, presentadora o actriz, con una legión de admiradores. Su relación, hasta hace poco parecía un cuento de hadas, se ha visto ensombrecida por una sombra de duda, una sombra que huele a infidelidad. Las primeras chispas de este fuego comenzaron a surgir hace unas semanas, con comentarios discretos en redes sociales, susurros en foros de fans y, por supuesto, la siempre vigilante prensa rosa. Al principio se trataba de meras especulaciones, de dicen que. Y se rumorea que, pero con el paso del tiempo, estas murmuraciones han ido cobrando fuerza, adquiriendo matices más concretos y, para muchos, más preocupantes. Lo que comenzó como un rumor vago se ha transformado en un tema de conversación obligado, alimentado por lo que parecen ser pruebas indirectas, mensajes crípticos y comportamientos sospechosos. Hemos visto cómo algunas cuentas de redes sociales, supuestamente anónimas o manejadas por fuentes cercanas, han empezado a filtrar información. Hablamos de detalles que van desde avistamientos de uno de ellos con otra persona hasta mensajes privados que, de ser ciertos, confirmarían una traición. La cosa se pone seria cuando estas filtraciones parecen tener una coherencia interna, cuando los detalles coinciden y cuando las reacciones de los involucrados, o la falta de ellas, empiezan a generar más preguntas que respuestas. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre ciertos likes sospechosos en publicaciones, o sobre ausencias inusuales en eventos públicos donde antes eran inseparables. Cada pequeño detalle se convierte en una pieza de un rompecabezas que los fanáticos están ansiosos por armar. Analicemos un poco más a fondo qué es lo que ha encendido todas estas alarmas. Se ha hablado mucho de un supuesto triángulo amoroso con un tercero o tercera en discordia que hasta ahora se ha mantenido en la sombra, pero cuyas acciones, según los rumores, habrían sido la chispa que inició todo este caos. Se dice que Halil, por un lado, ha sido visto en compañía de una persona misteriosa, en situaciones que parecen ir más allá de una amistad casual. Fotos borrosas, testimonios de testigos oculares que prefieren mantener el anonimato, todo contribuye a tejer la narrativa de una posible infidelidad. Por otro lado, las mismas especulaciones han rozado a Esla, sugiriendo que quizás ella también ha estado buscando consuelo o compañía fuera de su relación actual. Es un vaivén de acusaciones y contraacusaciones, donde la verdad parece difícil de alcanzar en medio de tanto ruido. Lo más interesante de este tipo de escándalos es cómo las redes sociales se convierten en el principal campo de batalla. Los fanáticos, con su pasión y su afán por defender a sus ídolos, se dividen en bandos. Unos creen ciegamente en la inocencia de la pareja, atribuyendo todo a inventos maliciosos y campañas de desprestigio. Otros, sin embargo, se aferran a las supuestas pruebas, analizando cada movimiento, cada palabra, buscando confirmación de sus peores sospechas. Los comentarios en las publicaciones de Halil y Esla, así como en las de sus supuestos implicados, se han convertido en un hervidero de opiniones, debates acalorados y, lamentablemente, a veces, ataques personales. Es fascinante ver cómo la dinámica de la opinión pública se desarrolla en tiempo real, influenciada por la inmediatez de la información y la falta de filtros. Además de las filtraciones y los avistamientos, la forma en que la pareja ha reaccionado ante estos rumores también ha sido objeto de escrutinio. Al principio hubo un silencio rotundo, una estrategia de esperar y ver, que en estos casos, suele interpretarse como una forma de ganar tiempo o de no confirmar nada. Luego aparecieron comunicados genéricos negando rotundamente cualquier tipo de problema o infidelidad,
pero estos comunicados, para muchos, sonaron huecos, carentes de la convicción necesaria para disipar las dudas. Más recientemente se ha observado una tensión palpable en sus apariciones públicas. Se les ve distantes, con miradas esquivas, y las sonrisas parecen forzadas. Cada gesto, cada palabra, es analizada con lupa, buscando una grieta en la fachada de normalidad. Y no podemos olvidar el papel que juegan los medios de comunicación. Las revistas de corazón, los portales de noticias de entretenimiento, todos están ávidos por conseguir la primicia, por ser los primeros en confirmar o desmentir la noticia. Esto a menudo lleva a una carrera por la información, donde la veracidad a veces queda en segundo plano frente a la urgencia de publicar algo. Hemos visto cómo se publican titulares sensacionalistas, a menudo sin pruebas contundentes, que solo sirven para avivar el fuego y aumentar la presión sobre los involucrados. Es un ciclo vicioso donde los rumores se alimentan de la atención que generan. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué hay de verdad en todo esto? La verdad es que hasta que Halil y Esla no emitan una declaración oficial y contundente, o hasta que surjan pruebas irrefutables, todo seguirá siendo especulación. Sin embargo, la persistencia de los rumores, la aparente coincidencia de los detalles y la tensión en su relación son factores que no se pueden ignorar. Es posible que haya habido malentendidos, que se hayan exagerado situaciones o que, lamentablemente, la infidelidad sea una realidad. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha puesto a prueba la fortaleza de su vínculo y la confianza de sus seguidores. Lo que sí podemos asegurar es que este tipo de situaciones nos recuerdan que, detrás de las cámaras y de las vidas aparentemente perfectas que vemos en la pantalla, hay personas con sus propias luchas, sus propias debilidades y sus propias complejidades. La fama, el escrutinio público y la presión constante pueden ser un caldo de cultivo para todo tipo de problemas en las relaciones. Así que, si bien es tentador juzgar y especular, también es importante recordar la humanidad de estas figuras públicas. Para resumir brevemente los puntos que hemos tocado en este vídeo, hemos explorado el origen de los rumores de infidelidad que rodean a Halil y Esla, analizando cómo las redes sociales y los medios de comunicación han amplificado estas especulaciones. Hemos examinado las supuestas pruebas, los testimonios y las reacciones de la pareja, destacando la importancia de la prudencia al juzgar y la dificultad de discernir la verdad en medio de tanto ruido mediático. En definitiva, hemos intentado arrojar un poco de luz sobre un escándalo que, sin duda, ha generado mucha inquietud entre sus admiradores. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por este intrigante escándalo. Espero que les haya resultado informativo y que hayamos logrado desentrañar algunas de las capas de este misterio. De verdad agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final y que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Han visto ustedes alguna otra pista que no hayamos mencionado? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Estoy ansioso por leer sus opiniones y, si es necesario, debatir constructivamente sobre el tema. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.